Bueno, comencemos con la clase porque el tiempo siempre nos va a quedar corto. Así que alguna pregunta que vayan teniendo, no se olviden, muchachos, las ponen por interno, ya la ponen a través del chat. Apaguen sus micros, por favor, para poder trabajar bien. No unos andenes, no, es un moray, ya es unos andenes, pero hacia zonas inferiores en el Cusco. Uno cuando tiene plata sí viaja un ratito al Cusco de paseo. Así que he hecho un pequeño viajecito. Ya, a ver, un momento. Saidi, pobre de ti que me vas a poner un polo de la Alianza de nuevo. Ya vas a ser eliminado y voy a hacer de que la universidad no te permite ingresar. Y no vas a crecer además, Saidi. Yo soy de la U toda la vida, nada que en la Alianza. Me has insultado con eso, Saidi. Y todavía lo han estado pasando. Todo el mundo está pasando la imagen. Ya, a ver, comencemos porque el tiempo es corto y tirano. A ver, eh, comencemos. Bueno, esta semana tenemos que hacer el periodo del intermedio temprano. Entonces, primero recordemos lo que habíamos, en un pequeño resumen, lo que hicimos en la clase anterior. Recuerden que el periodo formativo se va a caracterizar porque van a ir desarrollándose y consolidándose la civilización o la alta cultura. Recuerden que en ese periodo formativo, la etapa clave termina siendo el formativo medio, donde Chavín termina siendo la sociedad de mayor desarrollo para ese entonces. Eh, Hay que recordar que hay una etapa pre-Chavín, que es el formativo interior, donde nacen las civilizaciones, se van a desarrollar las artesanías ya con trabajadores especializados en esas áreas, y luego viene la época del apogeo Chavín. ¿Por qué Chavín destaca en comparación a las otras sociedades? Habíamos mencionado que Chavín va a terminar teniendo unos sacerdotes con un conocimiento mucho más específico. Sus datos acerca de las cuestiones del clima o del tiempo terminan siendo mucho más precisos y los conocimientos de aplicación de los canales de regadío van a terminar siendo importantes para ampliar la producción agrícola, no solamente de Huántaro Chavín, sino sobre todo para terminar logrando difundir ese conocimiento hacia otros territorios. Esa difusión de conocimientos le da prestigio. Apaguen sus micros, por favor. Alguien que está con el micro prendido, Miriam, por favor, ve eso. A ver, les decía, eh, Chavín va a terminar basando su poder en ese conocimiento y en el prestigio que termina ganando. Los dioses de Chavín, porque supuestamente son los dioses quienes dan la lluvia, los alimentos, los cultivos y demás, pero también es el prestigio de los sacerdotes por sus datos certeros. Eso redunda en una mayor cantidad de producción. Esa producción va a redundar en una mayor cantidad de prestigio y por lo tanto una mayor cantidad de tributos. Pero no solamente van a ser los tributos, la gente de los diferentes pueblos termina viendo en los sacerdotes chavín datos precisos, fundamentales para ellos, y por lo tanto eso le va a terminar dando más importancia para la población de lo que dice ese sacerdote antes de lo que dice el sacerdote de mi localidad. Eso le termina dando poder político, y ese poder político se amplía de manera progresiva en costa, sierra y selva, por eso hablábamos del primer estado panandino. ¿Qué pasó? Bueno, decíamos de que así como Chavín basaba su poder en su conocimiento ya no fue tan eficiente. Y esa falta de eficiencia es lo que va a terminar generando de que no puedan predecir un fenómeno del niño de grandes dimensiones y eso termina generando su decadencia. Esto además le da un espacio de poder a los sacerdotes locales, quienes van a terminar ahora haciéndose autónomos, independientes del poder de Chavín, y esto se observa en la época del formativo superior. En el formativo superior, recuerden que nacen gobiernos políticamente independientes de Sabina, pero que todavía tienen una fuerte influencia cultural de ellos. ¿Ya? Esa época de transición, se recuerdan que se le conoce como las culturas puentes. Recuerden que estas son culturas que conectan la época del horizonte temprano con el intermedio temprano, el formativo medio con el intermedio temprano. Ese nexo ya son las culturas del formativo superior. Les decía que las sociedades de esta época van logrando su propia identidad cultural. Va a haber un proceso de deschavinización de manera progresiva y eso es lo que se permite o se va a terminar consolidando en la época del intermedio temprano. Precisamente, la clase de hoy es sobre el intermedio temprano. Por si acaso, muchachos, tal vez se me cuelga la señal a los 40 minutos. Si es así, automáticamente creo una señal y lo termino mandando a la aula virtual y lo mando con Miriam. No sé si hay un WhatsApp interno para que ella lo pase. ¿Ya? Pero vamos a avanzar porque el tiempo siempre es corto. A ver, recuerden, esta es la línea de tiempo. Tenemos el horizonte temprano,
con Chavín Paracas, como decía John Rowe, y tenemos el horizonte medio con Huaricahuanaco. En el intermedio está el intermedio temprano. No se olviden que los horizontes en aquella época donde un estilo de cerámica se difunde a muchas regiones a la vez. Y el intermedio es aquella época donde un estilo de cerámica o los estilos de cerámica son regionales y conviven con otros en la misma época. Esto se desarrolla entre el año 200 a.C. al 700 a.C. aproximadamente. ¿Ya? Eso es solamente un tiempo promedio. Ahora, con respecto al intermedio temprano, características generales. Primero, durante toda la época del horizonte temprano, recuerden que el estilo ¿ya? De gobierno terminaba siendo el estilo de un gobierno teocrático. Pero en la época del intermedio temprano lo que vamos a encontrar es que sacerdotes y militares comparten el poder. No lo comparten 50-50%, ¿ya? Va a depender de la sociedad que hablemos. Si hablemos, por ejemplo, de Tiahuanaco, en Tiahuanaco los sacerdotes tienen más poder que los militares. Si hablamos de Nazca, pregunta examen de admisión, la aristocracia militar o guerrera tiene más poder que los sacerdotes. ¿Ya? Y si hablamos de Moche, por ejemplo, recuerden que en los Moche el líder de cada valle era jefe religioso y militar a la vez. ¿Ya? Entonces, esto va a terminar teniendo variantes regionales, pero los militares que en el formativo superior nacen, ahora son parte del poder político. ¿Ya? Primer dato. Segundo dato, recuerden que a este periodo también se le conoce como el periodo de los maestros artesanos. Un arqueólogo llamado Junius Bill le termina dando ese nombre. ¿Por qué? Porque lo que se va a terminar observando es lo que dice ahí, ya se logra observar un alto grado de desarrollo artesanal en cerámica, en arquitectura, en escultura, pero sobre todo en cerámica, tomando en cuenta, pregunta examen de la Villarreal, de que hay dos culturas que van a sobresalir en ese ámbito. Los mochica, ya con sus huacos realistas, y por otro lado están los nazca con sus huacos polícromos, ya son las dos sociedades que más van a destacar en esa área. Y dice diferenciado, ¿ya? ¿Por qué? Porque mientras que Moche tiene, por ejemplo, como lo vamos a ver luego, huacos eróticos, eso no lo tiene Nazca, ¿ya? Nazca va a terminar teniendo huacos polícromos, ¿ya? Pero a diferencia de Moche, que solo usa 2 hasta 3 colores, Nazca usa 16 tonalidades, pero no tiene los huacos eróticos que Moche. Ni ninguno de estos tiene, por ejemplo, los queros que viene teniendo la cultura tiahuanaco. Cada uno de ellos viene teniendo diferencias regionales, ya que es parte de esa característica del intermedio temprano. La otra característica o la otra forma de denominación que tiene el intermedio temprano es el nombre de sociedades hidráulicas. Recuerden que hidro viene de agua, hidráulica significa manejo de aguas. ¿Qué es lo que va a suceder? Recuerden que la tecnología de los canales de regadío que terminó difundiendo Chavín va a seguir siendo usada en la medida que era una tecnología bastante simple y ampliaba los campos de cultivo. Pero, una de las características fundamentales de este periodo es que las sociedades van a terminar generando tecnologías agrícolas adaptadas a su medio ambiente en particular, ya a su región en especial, tomando en cuenta la diversidad regional que tenemos, no solamente costas y reservas, sino los pisos ecológicos, y además de eso toma muy en cuenta los diferentes microclimas. Los sacerdotes de esta época, o desde la época del formativo superior, recuerden que han ido generando un conocimiento adaptable a su medio ambiente. Y eso es precisamente lo que se va a observar acá. Los pueblos de la costa, pregunta de examen de admisión de hace no mucho, 2 exámenes atrás más o menos, van a terminar generando el uso de las aguas del subsuelo para terminar utilizando para la agricultura. Los moche a través de los acueductos y los nazca a través de las galerías filtrantes. También hay otras tecnologías, por ejemplo, en la zona andina, con suelo muy rocoso como es Ayacucho, muchos cerros, lo que van a hacer es andenes en las laderas de los mismos, y el caso de Tiahuanaco va a terminar haciendo camellones o güero, que ya lo veremos en la próxima clase. Pero cada uno de ellos va a terminar generando una tecnología diferente. Acá les estoy poniendo un mapa con las diferentes sociedades que van a convivir en aquella época. Por ejemplo, tenemos el caso de los mochicas, ¿ya? Moche va a ser el pueblo más importante de la costa norte, ya lo veremos luego, ¿ya? Ellos van a ir desde la zona de Piura, Lambayeque, La Libertad y esta parte de Ancash en la costa, ¿ya? De verde está Lima en la costa central, ¿ya? En el caso de Lima, ¿ya? En el caso de Lima, y le estoy poniendo algún dato. En el caso de Lima ha habido solamente una pregunta de examen de admisión. La pregunta era cuál era el tipo de elemento que usaban para su construcción. Recuerden algo que creo le dije la vez pasada, cada vez que se construye en la costa, recuerden que el material siempre va a terminar siendo el mismo, es el adobe, ¿ya? Porque en la costa no hay mucha lluvia en la medida que es un territorio semiárido. Entonces, como las lluvias son intensas solamente en caso de fenómenos del Niño muy grandes, ¿ya? Entonces el adobe puede resistir la poca lluvia que hay. En el caso de Lima, ellos van a terminar haciendo adobes muy pequeños. Y recuerden que esos adobes pequeños se les conoce adobitos. ¿Ya? Luego se ve, por ejemplo, en la ciudad de Maranga, que, por ejemplo, parte de la ciudad de Maranga es
la Huaca de San Marcos, y ahí se utilizan adobes, no de manera horizontal o echados como normalmente utilizamos los ladrillos, sino de manera vertical, y eso se le llama como técnica del librero, ¿ya? Maranga es su ciudadela principal, ubicada en el valle del río Rímac, ya es algo así como su principal centro administrativo o capital, pero en el valle de Lurín, en el sur, va a terminar destacando el templo de Pachacamac. Pachacamac, le estoy poniendo ahí, termina siendo un templo, ¿ya?, del dios de los temblores, de los movimientos telúricos, pero además de eso va a obtener un gran prestigio en esta época, el intermedio temprano y en periodos posteriores, porque se le considera como un gran oráculo, un predictor del futuro muy preciso, que de todos lados van a terminar llegando a hacerle preguntas sobre no solamente el futuro del clima, sino el futuro del gobierno, de los diferentes gobiernos, ¿ya? Ese es por darle algunos datos de Lima, ¿ya?, con cosas que ha venido. También vamos a encontrar, por ejemplo, a la cultura, bueno, Nazca, que también la vamos a ver en un rato en clase, los Cuismanco en la zona de Cajamarca, Recuay en la zona de Ancash. Acá estoy interrumpiendo mi cara, ¿ya? En el caso de Recuay, le estoy poniendo yo un dato, Recuay termina siendo algo así como la época de decadencia de la cultura chavín. Es decir, si en el formativo inferior ellos nacieron como Huántar y en el formativo medio alcanzaron su apogeo como Chavín, en el formativo superior y en el intermedio temprano entra en una época de crisis. Esa época de crisis se le conoce con el nombre de Recuay, ¿ya? También van a destacar como en Chavín en el desarrollo de la litroescultura o la escultura en piedra. No son tan buenos como Chavín, pero van a terminar representando figuras de guerreros, ¿ya? En el caso de Huarpa, ¿ya? Huarpa no lo vamos a ver hoy porque Huarpa termina siendo la base de la cultura Huari. O sea, son los Huarpa quienes se expandirán y se convertirán. Apaguen su micro, por favor. Repito, la cultura Huarpa se va a expandir y se va a transformar en Wari en la época del Horizonte Medio. Pero eso lo vamos a ver con detalle. Como les decía hace un rato, una de las características especiales de los Huarpa es que van a terminar desarrollando el sistema de los andenes, ¿ya? ¿Cómo son los andenes? Para quien no lo sabe o no lo recuerda, recuerden, ellos viven en la zona de Ayacucho. La zona de Ayacucho es un suelo que se caracteriza por ser rocoso, ¿ya? Se caracteriza por ser rocoso, y en este suelo rocoso donde muchos cerros no se puede cultivar. El cerro ya es una limitante para el desarrollo de la agricultura. ¿Qué hacían ellos? Ellos terminaban haciendo paredes de piedra, ya en la ladera de los cerros, y terminaban haciendo literalmente una maceta, me gusta llamarlo así. En este caso, ¿qué es lo que ponían? Acá terminaban poniendo piedras, ya acá terminaban poniendo piedras, ya en bacanes mis piedras. Acá se terminaba poniendo tierra, acá se terminaba poniendo abono y sobre ella se terminaba cultivando. De esta manera se terminaba ganando al cerro un espacio precisamente para poder cultivar. Así como la gente ahora le gana espacio a su cerro para poder hacer una casa, pues ellos lo utilizaban para el cultivo. De esa manera, y esto ha sido pregunta de examen de admisión 2 veces, aunque para Tiahuanaco y para los incas, lo que se logra con los andenes es ampliar la frontera agrícola. Recuerden que las fronteras son los límites. Desde el cerro ya era un limitante para la agricultura, pero ganan espacio a través del sistema de los andenes, que Huarpa crea y Huari difunde a través de su desarrollo imperial en el horizonte medio. Y por otro lado tienes a Tiahuanaco. A Tiahuanaco no le estoy dando más datos. ¿Por qué? Porque los vamos a ver en la próxima clase junto con Huari. Avancemos entonces. Lo que tenemos que ver ahora termina siendo la cultura moche o mochica. A ver, ¿qué preguntas me han puesto por acá para poder revisar? Dice, profe, ¿qué cultura tiene la mejor cerámica? Bueno, no te van a preguntar quién tiene la mejor o la peor, etcétera. ¿Por qué? Porque lo mejor va a terminar dependiendo siempre de una determinada óptica. Si a mí me preguntas en particular cuál es mejor, a mí me parece mejor la mochica. Su forma de escultura es muy buena, ¿ya? Pero los dibujos que hacen los Nazca, ¿ya?, por la policromía, son mejores. Entonces va a terminar dependiendo de la óptica o del ojo de quien vea lo que quiere ver, ¿ya? ¿Qué cosa te parece mejor o peor? Por ejemplo, en gustos, ya, todo depende. Hay chicas que le gustan los chicos feos, ya, pero porque son, no sé, son más, alegres, no sé, todo depende de qué, ya. Eh, ¿Sí o no, Zaire? Dice, Tiahuanaco, ya, control vertical psicológico, sí, pero lo vemos en la próxima clase. Es muy subjetivo, por eso es lo que quiero decir, ya, justo como está diciendo Urco, ya. Nazca la más colorida, claro, pero muchas mejores expresiones, por supuesto, pero insisto, todo va a terminar dependiendo, ya, todo va a terminar dependiendo de la óptica, ya, de la subjetividad. Ya, ahora, regresemos al avance. Eh, sí, buenos sentimientos, así te quiero. A ver, en el caso de los moche,
Vamos a ver el caso. A ver, comencemos con datos básicos sobre los mochicas. No quiere comer. Ya. Su ubicación. ¿Ya? Los moches, como ya lo habíamos puesto en la diapositiva anterior, se están ubicando en la costa norte. Su centro se va a ubicar en la Libertad, entre los valles de los ríos Moche y Chicama. Para algunos autores, de ahí viene precisamente el nombre de Mochica. Mo de Moche, Chica de Chicama, y de ahí viene el nombre de Mochica. ¿Ya? Moche hace referencia a la lengua muchica, ¿ya? Que es la lengua original de esta región, ¿ya? Y es lo que también clasifica precisamente para este pueblo. No nos hagamos problemas. Algunos autores lo llaman Mochica, otros autores lo llaman Moche. No nos interesa, ¿ya? No nos vamos a terminar poniendo en debates porque no te van a venir ese debate en el examen de admisión. ¿A dónde va a terminar creciendo Moche? Moche ya les había puesto en el mapa, es el pueblo más importante de la costa norte del internado temprano. Si bien tiene su base en la Libertad, va a llegar hasta Piura por el norte, Lambayeque por también avanzando de norte a sur, la Libertad y hasta la costa de Ancash. Ahora, ¿qué es lo importante? Esta región costera, recuerden que la costa es un territorio semiárido, pero no es lo mismo la costa norte que la costa sur. La costa norte tiene una gran cantidad de ríos, ¿ya? Muy cercanos entre ellos que cruzan el territorio formando muchos valles. La zona de la costa norte tiene muchos valles, el valle del río Piura, el río Moche, Chicama, La Leche, Nepeña, Guarmey, ¿ya? Hay un montón precisamente de ellos. Y por lo tanto hay muchos valles para la agricultura y eso va a terminar siendo importante para este pueblo. Su territorio es semiárido, pero bañado por diversos ríos, que les estoy comentando. Precisamente, y ya les he dicho esto la vez pasada y te lo hago recordar solamente, recuerden, no se olviden que todos los pueblos del Perú prehispánico tienen como principal actividad económica la agricultura, salvo el Chat P, no se olviden de esto, Che de Chincha, Ademara, Te de Tiahuanaco y Te de Pucará, ya no se olviden de ese dato. Entonces, como Moche no está dentro de este grupo de los que no tienen la agricultura como principal actividad económica, su principal actividad económica es la agricultura. Cultivar, ya te he dicho que no es difícil. Puedes cultivar en la ladera del valle o puedes ampliar el valle con los canales de regadío que ya venían desde la época Chavín y lo van a seguir usando. Por ejemplo, ya van a usar canales de regadío y uno de ellos es la cumbre. Recuerden que cumbre significa parte alta. De aproximadamente a 1500 metros de altura, no me acuerdo si es 1500 o 1800, se va a terminar haciendo un canal. Un canal en una parte alta, profe, ¿para qué? Ya, se me está desapareciendo mi mano. ¿Ya? Un canal en la parte alta, ¿por qué? Porque de esa manera terminaba generando una pendiente muy pronunciada para terminar llevando el agua hacia lugares muy alejados, ampliando tremendamente el valle para la agricultura en el Valle del Moche. Pero así como tienes esto, está lo que le decía hace un rato. Eh, a pesar de ello, hay lugares, o sea, si bien los ríos están relativamente cerca, hay algunos que están un poco más separados y donde no puedes terminar llegando por un canal. Es en este lugar que es lo que hacían. Las filtraciones de las aguas subterráneas terminaban siendo utilizadas, ¿ya? Y estas aguas del subsuelo servían para poder hacer canales eh, bajo el suelo. Estos canales subterráneos se les conoce con el nombre de acueductos. Por si acaso, un acueducto puede ser representado de dos maneras. Puede ser un canal subterráneo, como también puede ser un canal aéreo. Pero hay canales aéreos, acá no. Donde sí tenemos canales aéreos es en Roma. ¿Ya? Roma, el Imperio Romano hizo canales aéreos ya para terminar llevando agua hacia la capital. ¿Ya? Pero para nosotros lo que nos interesa son los acueductos o canales subterráneos como el de Ascope, que terminó usando Mochica. A mí siempre me encanta decir de que estos canales, este canal de regadío y ese acueducto hasta ahora se siguen utilizando, lo que implica un gran conocimiento de su medio geográfico por parte de los moches para el desarrollo de su economía. Por otro lado, tomen en cuenta la diapositiva anterior. Moche tiene dominios que van de Piura, Lambayeque, La Libertad, Ancas. Tiene una gran franja costera y por lo tanto otra actividad importante termina siendo la pesca. ¿Ya? Comercio también vienen teniendo, si no, no tendrían acceso a una serie de plumas multicolores de guacamayos de la selva, o jade que termina siendo de la zona de la selva o de la zona de Centroamérica. Por eso mucho se habla de que Moche y los mayas han tenido algún tipo de contacto. ¿Ya? Por eso es que el propio Maxu le decía que los mayas eran los padres de la mochica, de la cultura proto-chimú, como él lo dijo en algún momento. Así que tenemos estos datos. Ahora, acá le estoy poniendo algunos ejemplos, ya algunas imágenes sobre este desarrollo. Acá se observa un huaco, ya un huaco escultórico, donde se observa un hombre en un caballito de totora, ya. Los huacos, precisamente Moche, de carácter enciclopédicos, tienen ese tipo de imágenes que nos muestra de cuáles eran sus actividades. Y acá hay un cerámico que era dibujado, iconográfico, donde se observa precisamente actividades de pesca, ¿ya?
Entonces, todo esto termina siendo parte de lo que Moche nos muestra, lo que ya vamos a ir viendo más adelante con su cerámica. Una parte importante que ver con los moches es el tema del gobierno. ¿Ya? Una de las características básicas es que Moche no tiene un rey. A pesar de que tiene un territorio gigante, no hay un rey. Cada valle viene teniendo su propio gobernante. Y los gobernantes de los diferentes valles tienen una suerte de, disculpando la palabra, tienen una suerte de alianza, ¿ya? Una suerte de acuerdo de convivencia. Ahora, profe, me está diciendo de que hubo paz entre los pueblos de la costa norte, entre los mochicas. Falso, eso nunca existió. Siempre hubieron enfrentamientos, pero digamos que se mantenía una suerte de estabilidad política. Ahora, eso es lo que llamamos como una confederación de valles. Cada valle tiene un gobierno autónomo y cada valle tiene un gobernante. Hay personajes que gobernaban un solo valle y esos personajes se le llaman alaek, como está ahí, ¿ya? Y hay personajes que gobernaban más de un valle, pero nunca todos, ¿ya? Nunca todos. Por ejemplo, lo que nosotros conocemos como el señor Recipán, al parecer gobernó en su momento hasta 4 valles a la vez. ¿Ah? Lo que implica que era un gobernante de varios territorios, pero no un rey que unificó la región. ¿Ya? A ese personaje se le conoce con el nombre de Sietich. Ahora, precisamente es la imagen del señor Recipán. Ahora, una de las cuestiones importantes es que Moche es una civilización. Por si acaso hay un dato más, yo sé que varios de ustedes tienen experiencia con profes del colegio, con profes de otras academias, en la que te pueden decir de que Moche además no era un Moche, sino que habían dos Moches. Había un Moche norte y había un Moche sur. Digamos que el Moche norte era el más tradicional, el más pacífico, ligado más a cuestiones ceremoniales, y el Moche sur fue el que se comenzó a expandir en base a guerras. Uh, no te va a venir eso en examen, pero por si acaso, por si alguien lo ha escuchado anteriormente. En el caso de los Moche también, se puede decir fácilmente que ellos eran una civilización. ¿Qué es una civilización? Un conjunto de pueblos que comparten una cultura en común, como los griegos, por ejemplo. Ya no había un reino unificado, pero tenían elementos en común que permitían que se reconozcan como parte de una misma cultura. ¿Qué cosa es eso en los Moche? La lengua, todos tienen el mismo idioma que es el Muchik, ¿ya? Las costumbres, como el tipo de vestimentas, alimentos, ceremonias y demás, pero también está el tema religioso. Los mochicas, como todos los demás pueblos, son politeístas, adoran diferentes dioses, pero entre estos diferentes dioses que tienen, hay uno que destaca mucho en su cerámica y mucho en las esculturas de sus templos, que termina siendo la imagen del dios Ayapaek, ¿ya? O Ayapaek. Ese personaje, también llamado como el dios degollador, termina representando al ejército mochica. No es algo que se me ocurra, es algo que ya está definido por parte de los arqueólogos especialistas de los moches. En muchas de las cerámicas se encuentran imágenes o actos iconográficos con imágenes de Ayapaek, desde un personaje mitológico que comienza a enfrentarse a seres extraños, que no son seres extraños, en realidad cada uno de estos personajes representa a diferentes pueblos, y se observa la guerra no de un ser contra otro, sino de un pueblo contra otro. Es Mochica, el ejército moche, enfrentándose a otros pueblos. Y cada victoria que tiene Ayapaek le da un atributo particular, sabiduría, conocimiento o algo como parte de su vestimenta. ¿Ya? Por ejemplo, él enfrenta a una serpiente bicéfala que lo termina, después de derrotarlo, lo pone como un cinturón, como si fuera una correa. ¿Ya? O termina utilizando, por ejemplo, la imagen o como una capa de ciervo, de venado, y cosas por el estilo. Ayapaek, como le estoy poniendo por ahí, representa el ejército mochica y las guerras que viene teniendo contra otros pueblos. Entonces, un personaje mitológico representa al pueblo moche, ¿ya? La gente se siente representado por él, ¿ya? Es como, vamos a poner, salvando las distancias del caso, evidentemente, ¿no? Hace 2 años atrás o 3 años atrás, eliminatorias para el Mundial y todo el mundo se sentía Paolo Guerrero, o sea, todo el mundo identificado Guerrero, si quería podía lanzarse a la presidencia y ganaba, ¿no? La gente se sentía identificada con él, su lucha, su empeño, su fuerza, nos llevó al mundial y la gente lo hizo unido, es más o menos la imagen de Ayapaek. Una persona representaba un equipo y una nación, Ayapaek representaba la figura del ejército, ¿ya? La figura del poder mochica. Precisamente esta es una de las imágenes que se vienen teniendo en los murales ya de la cultura moche, ya en la Huaca de la Luna y en otras se ve precisamente esta, que es una de las representaciones de Ayapaek como un ser felínico también, con colmillos, con sus cabellos que terminan teniendo como ondas o olas del mar, ¿ya? Por otro lado, Moche tiene esta cuestión también. Repito, no es una relación totalmente pacífica, pero no hay grandes guerras, y eso creo que le he dicho antes. Cuando los pueblos terminan siendo numéricamente, ¿qué es lo qué es lo que busca un pueblo en el momento que se expande? Lo que busca terminan siendo tierras cultivables y mano de obra a la población. Es absurdo que los moches, los diferentes valles, se peleen entre ellos porque la cantidad de población es reducida.
Si se pelean entre ellos, estoy matando a mi mano de obra, que va a tributar o trabajar para mí. Entonces, lo mejor que puedo hacer es generar una selección, ¿ya?, de militares de los diferentes valles y los hacían pelear en batallas rituales, ¿ya? Estas batallas rituales eran especiales porque eso permitía de que un líder termine teniendo más poder sobre otro líder o sobre otro valle de manera momentánea hasta que éste pueda reponerse. Y los militares derrotados no eran asesinados en el momento de la batalla ritual, sino que eran capturados y eran luego sacrificados y su sangre se la entregaban para beber a Yapaec. Por eso el nombre del dios degollador que se le reconoce al mismo, ¿ya? No se olviden del caso. Y otro dato importante en el tema político es que si bien la mujer siempre ha sido un personaje influyente en la vida política, porque por lo general es la mujer de alguien, y ese alguien puede tener poder y la mujer puede influir sobre él, digamos Nadine en la época de Humala, por ejemplo, ¿ya? Tomen en cuenta el caso de los Moche. Moche es una de las pocas sociedades donde se puede terminar afirmando que la mujer no era influyente porque era esposa de, sino porque ella era la que tenía poder. En el caso Moche, las mujeres eran parte del poder político y esto se observa con la dama de Cao y la sacerdotisa de San José de Moro, como algunos ejemplos de esa cuota de poder que ellos terminaban teniendo. Ahí está la dama de Cao, con toda un ajuar funerario ya hecho entre láminas de oro y otros metales preciosos, con un par de varas que representaban su poder, con una corona precisamente de doble cuerno, y miren el caso del señor del Zipán, una vestimenta semejante. Eso, aunque, profesor, ¿es su esposa? No. Temporalmente están muy separados, como 400 años, pero la muestra del poder masculino y femenino son muy importantes en esa época. ¿Ya? No se deben de esos datos. A ver, ¿qué me está poniendo en el chat? A ver, ¿qué me están poniendo como preguntas? Profesor, ¿el Capac Chimú o el Chimú Capac? Sí, pero eso es Chimú, ¿no? Recuerden que la palabra Capac solamente es señor, ¿ya? Y los incas llaman a los gobernantes de otros pueblos como Capac, Chimú Capac, Chincha Capac, que es el señor de ese pueblo. Es una forma muy general ya de poder definirlos. Pero para nuestro caso no, porque no estamos hablando de esta época todavía, ¿ya? A ver, ¿qué más? Ya dice, los moches tienen huecos eróticos, o mejor dicho, su vida sexual cotidiana. Vamos a llegar a eso. Entre un momento, no te desesperes, yo sé que la cuarentena nos pone locos a todos, pero todavía no vamos a entrar. A ver, en el caso de la cerámica, ya dice, a ver, su cerámica como características generales tiene estas particularidades. Uno es bicroma, utiliza dos colores. Lo más adecuado ya es terminar diciendo de que utilizan blanco sobre rojo. ¿Ya? ¿A qué me refiero con eso? Me refiero a que, ya vamos a poner una imagen por acá, en que la cerámica es de arcilla roja y sobre esa arcilla roja van a terminar pintando con el color blanco para darle precisamente estas imágenes que quedan grabadas. ¿Ya? Ellos pintan con blanco para terminar dejando grabada esta imagen, ¿ya? Pero se llama blanco sobre rojo. Claro, profe, pero a mí me han dicho de que no es blanco, que es crema. Claro, lo que pasa es que no es un color blanco albino, sino que es un color blanco tirando para amarillo, es un color medio crema, ¿ya? Y no es un color rojo bandera o bombero, es un color rojo tirando para marrón, medio guinda, medio granate. Yo siempre digo, son los colores de la Universidad de San Marcos, son los colores de la camiseta de la U, lo que termina viéndose más en Mochica, una cultura gloriosa y grandiosa, ¿ya? Pero así como tienes esto, recuerden también que la cerámica de los mochicas se caracteriza por ser realista y documental. Realista, ¿por qué? Porque va a terminar representando elementos de la realidad. Desde, por ejemplo, lo que vimos hace un rato, el tema de la pesca, o como estamos viendo acá, la captura de pelícanos, o por ejemplo el tema de la agricultura, o los sacrificios, ya, etcétera. O sea, representaban lo que había, lo que sentía, sexualidad, etcétera. ¿Ya? Es documental, ¿por qué? Porque van a terminar con esas imágenes, dejándonos a nosotros, ya en el futuro, datos sobre cómo es que vivían en su tiempo. Ahora, la mayoría de los huacos, ya, digo, Moche tiene 5 fases. Hay un arqueólogo que se llama Rafael Arco Hoyle, que es el que termina viendo que la cerámica Moche tiene 5 etapas. La tercera fase, digamos, su apogeo, es de este nivel que está ahí en la diapositiva, de esta imagen. Ahora, por lo general es semejante a la cerámica de los chavín. Base plana, aunque tiene una pequeña base, cuerpo globular, asa, estribo y cuello bollete. Una forma particular. Y en ellas vamos a encontrar un tipo de cerámica que está ahí con naranja, cerámica iconográfica. Icono viene de imagen. Ellos van a terminar haciendo imágenes o van a terminar pintando imágenes, por eso pictográfica, que se termina poniendo en la superficie o en el rostro externo de la cerámica.
dice, mediante dibujos van a terminar expresando sus creencias religiosas, ¿ya? Sus prácticas sociopolíticas y sus actividades diarias como la pesca, la agricultura, además. Pero ¿de dónde sale de que ellos van a terminar haciendo sus creencias? Acá. Esta es una iconografía de uno de los huacos de la época mochica y es una imagen de sacrificio. Miren, en la parte inferior se va a terminar observando a un hombre desnudo, atados de manos, que otro hombre de mayor poder, porque está mejor vestido, le está metiendo un cuchillo en el cuello. Esa sangre que está cayendo, miren por acá, ya miren por acá, él la va a terminar recogiendo en una pequeña copa, ¿ya? Y esa copa luego se la va a terminar entregando a un personaje de mayor poder. Este de acá se supone que representa la figura de Ay Apaek, ¿ya? Se supone que es Ay Apaek. Y estos de acá terminan siendo personajes, ya personajes, que se acercan a Yapaek para poder entregarle lo que se ha terminado obteniendo en el rito, ya en el sacrificio. Acá hay un hombre, otro hombre y una mujer. Es parte precisamente de esta base del poder. Eso es lo que se termina mencionando mucho, de que una mujer está entre varones que llegan a la imagen de la divinidad, lo que muestra precisamente que la mujer es parte del poder político en la época. A ver qué me están preguntando. Dice, representa ser realistas y mitológicas, por supuesto. ¿Es ser un pelícano? Sí, papi. Ya, dice, profe, ¿hay algo misterioso entre los mochis y sus infantes? ¿Misterioso en qué sentido? Ya, Piero, a ver, te leo cuando lo pongas. ¿Ya? A ver, además de la cerámica de carácter iconográfica, tenemos la cerámica de carácter escultórica. La cerámica escultórica se le dice así, ¿por qué? Porque al huaco se le da la forma de lo que se desea representar. Ya no es que hago un modelo y en ella dibujo, ¿ya? O en ella pinto, sino que al huaco yo le voy a dar forma, y le voy a dar forma de lo que quiero, ¿ya? Por eso, ¿cómo qué? Ya, por ejemplo, tenemos huacos retratos, entre la cerámica escultórica tenemos huacos retratos. Y los huacos pueden ser, los más conocidos de los huacos retratos son aquellos que tienen forma de rostro, ¿ya? O sea, el cuerpo de la cerámica es un rostro, ¿ya? Es un rostro que representa la imagen de los moches, ¿ya? Es una cara, la del medio es una cara muy mochica, ¿ya? Con pómulos muy sobresalientes, con ojos semirrasgados. ¿Se acuerdan de eso cuando hablamos de la teoría asiática de Alejandro? Recuerden, ya recuerden. Mira, son rostros, pero no solamente es rostro, ¿eh? Sino que mira de que ellos vienen teniendo como aretes. Estos no son aretes, ya son orejeras. Y ahora, si te das cuenta, lo que se han hecho es una perforación, ¿ya? Así como ahora se terminan agrandando los lóbulos y se terminan metiendo unos corchos en la oreja, eso es lo que ellos también hacían. Mira que vienen teniendo como un peinado, se ponen como una suerte de turbante, como usan los árabes, ¿ya? Pero con diseños, ¿ya? Es parte de esto, es como ahora la gente se está comenzando a poner mascarillas con diseños, pues ellos lo hacían por moda, eran muy preocupados de ese tema los mochicas. Pero no solamente es rostros como tal, ¿ya? Sino que hay rostros con algunas características en particular. Este de acá es la imagen de un sacerdote, y ciego además, ¿ya? De los moche, al ser realistas, representaban precisamente ese tipo de personajes. Podían representar también enfermedades como la ceguera o los labios leporinos o la uta, ¿ya? Como si fuera lepra, se le va cayendo la piel del rostro, del cuerpo. Pero también aparecen, por ejemplo, imágenes diferentes. Ya no es solamente la figura de rostro, sino también puede ser de cuerpo entero. Y tienes la imagen de un guerrero. Y no solamente es el rostro del guerrero, es lo que utilizan precisamente la cabeza, ya mira como si fuera un pequeño casco para cubrir la frente, su escudo, su porra, que era parte precisamente de sus símbolos de militar. Pero además de eso están sacerdotes, campesinos, animales, vegetales, frutas, verduras, de todo. Aquí hay una imagen de una chimoya. Y así puedes poner papas, yucas, camotes, puedes poner animales, serpientes, felinos, todo lo representaban. Todo eso ya es un huaco retrato. Ahora, otro tipo de cerámica escultórica son los famosos huacos eróticos. Y los huacos eróticos lo que ellos van a terminar haciendo es la representación de la sexualidad en sus diferentes aspectos. Cuando digo esa representación de la sexualidad, es que los moches, no se olviden, hacen huacos realistas. Entonces, lo que van a terminar haciendo es imágenes de huacos donde gente está teniendo relaciones sexuales, ¿ya? Una imagen sexual muy común termina siendo esta, un hombre o una mujer, el hombre arriba, la mujer abajo, posición misionero, como lo podríamos llamar ahora, y esto es lo que pasa, ¿ya? O sea, la gente hace eso, lo hace ahora, lo hacían antes y lo seguirán haciendo en el futuro, ¿ya? Con mascarilla, pero lo van a hacer, y es parte de lo que se observa en Mochica. Ahora, también van a terminar poniendo huacos con algunas características, puede ser en una posición como esta o en cualquier otra posición sexual, pero también se va a terminar poniendo
Otro aspecto, mira tú, Huacos, ya Huacos, se me da el nombre, ya cuando está uno fallecido. Necrofilia, ya. Esta es una mujer, ya, acá hay una mujer, acá hay un hombre, ya, acá hay un hombre, y ella está masturbando al hombre, ya, ahí está su pene, ya. Pero miren este de acá, ya, miren su rostro, no es un humano, es un cadáver, ya. Pero ¿cómo se podía tener sexo con un muerto? Es que no se tenía sexo con un muerto. Lo que terminaba pasando es que esta es la imagen que le estoy poniendo arriba, es la idea del matrimonio post-mortem. ¿Qué significa? Y eso se va a ver con los incas también. Eh, la pareja, ¿ya? O sea, con quien el matrimonio o el concepto de matrimonio es eterno, en esta y en la otra vida. ¿Ya? Así que por lo tanto puede estar muerto el marido, pero no se rompe el vínculo matrimonial, de tal manera de que es como si él la estuviera esperando en la otra vida para poder continuar, ¿ya? Su vida marital normal, y es como que ella respeta a su marido y siguen juntos. Esa es la imagen que se quiere representar. Recuerden que el arte es también representación, no es una muestra de la realidad tal cual. Repito, hay huacos de los moches donde también hay representaciones homosexuales, hay huacos de hombres teniendo relaciones sexuales, ¿ya? O de zoofilia con animales como las llamas, ¿ya? Hay una serie de cosas que representan las mochicas. Pero me está diciendo que los moches terminaban siendo come llamas. No, lo que pasa es que hay gente que lo hace, y eso que lo hacían, o lo que veían los mochicas, lo terminaban representando en sus imágenes, en sus guapos, ¿ya? Su compañero dice, ¿no habían viudos o viudas? Sí, viuda está porque se ha muerto la pareja, pero eso no significa ya de que se rompe el vínculo matrimonial. Viudo estás, pero no te puedes casar con otra persona, tienes que esperar que te mueras para seguir con tu pareja, ¿ya? Su compañero me está preguntando por si habían orgías. Bueno, no he visto imágenes de orgías o en huacos en formas de orgía. No, sí, sí, disculpa, sí he visto. Ya hay, pero no he visto de un grupo grande. Ya hay dos hombres con una mujer, dos mujeres con un hombre, eso sí hay. Ya, eh, repito, es lo que había o lo que hay, había, ya, y habrá. Y eso es lo que los moches terminaban representando. Ya, ahora, ¿qué más hay que tomar en cuenta? Además de lo que estamos mencionando, además de estos huaquitos, por ahí creo que hay un par más que estoy poniendo. Ahí está, disculpen, no sé en qué momento me tomaron. En el caso de los moches, recuerden que también ellos van a terminar representando el culto a la fertilidad, ¿ya? Entonces, como es arte, recuerden que los escultores van a terminar poniendo imágenes de hombres con penes grandes porque están haciendo la representación del falo como elemento reproductivo, o mujeres con vaginas gigantes, ya que representan la vagina como el miembro precisamente de la reproducción o de la vida, ¿ya? Ya sea precisamente porque ha terminado un parto, reconocen clítoris, ya son cositas precisamente que los moches terminan poniendo. Todo lo que exista, los moches lo terminaban representando, ¿ya? ¿Qué pasó, Olimpero? ¿Ya? ¿Qué han puesto arriba? No lo he logrado. Ya, bueno. Tomando en cuenta el caso, muchachos, ya, tomando en cuenta el caso, nos vamos al otro punto porque ya se están poniendo locos. Nos vamos al tema de la arquitectura. Cuando hablamos de la arquitectura, muchachos, cuando hablamos del caso de la arquitectura, bastante tarde, ¿ya? En el caso de la arquitectura tenemos un primer dato, ya les he dicho, si es en la costa, material adobe, y los moches lo van a terminar utilizando. Y para el caso de los moches, por ejemplo, lo que vamos a encontrar, y para el caso de los moches encontramos que las huacas, que es como se suele llamar a sus centros de construcción o de arquitectura, estas huacas terminan siendo centros urbanos y ceremoniales. O sea, era un centro de gobierno, era una ciudad administrativa, pero además de eso terminaba siendo el lugar donde estaban los templos. Ahora, profe, ¿quién tiene más poder, el militar o el sacerdote? Es que ahí viene una cuestión. No es que el templo ya sea una parte de la ciudad, sino que venían teniendo el mismo peso. Por eso te decía de que militar y sacerdote, o sea, el poder del jefe, ya en Mochica de la Alaed, es las dos cosas a la vez, ya, militar y religioso. ¿Qué más hay que recordar? El otro elemento a tomar en cuenta termina siendo de qué tipos de construcciones destacan. Sin duda, hay dos. En el Valle del Moche hay dos. La Huaca del Sol y la Huaca de la Luna. Yo siempre menciono este ejemplo. ¿Qué se sabe de la Huaca del Sol? Nada, absolutamente nada.
¿ya? La Huaca del Sol, tú vas y es un cerro. ¿Por qué? Porque el templo está lleno de arena. Apenas se ha terminado haciendo excavaciones pequeñas para trabajo arqueológico porque no hay mucha plata para la investigación. Entonces, lo que se va a terminar haciendo es principalmente estudiar la otra, la Huaca de la Luna. Del Estado hay poco dinero ya para la investigación arqueológica. Hay, pero no tanto. Ahora un poco más por el Ministerio de Cultura, pero aún así. La Huaca de la Luna principalmente es financiado por parte de la cervecería Bacus. ¿Ya? Un porcentaje de lo que se consume, de lo que Bacus hace, es precisamente para terminar investigando la Huaca de la Luna. Así que cada cerveza que toman los puneños y los huancaínos sirve precisamente para terminar apoyando la construcción de la Huaca de la Luna. Ahora, en el caso de la Huaca de la Luna, hay un montón de esculturas que se van a terminar poniendo en su interior. Frisos o murales donde aparecen la imagen del dios Ayapaec, que le mencioné hace un rato, esa figura romboidal donde está Ayapaec, es lo que está en la Huaca de la Luna. Está la imagen de la rebelión de los objetos, ya como, por ejemplo, trinches para la agricultura, o lanzas o escudos que le salieron brazos y piernas y comenzaron a atacar a la gente. Se habla mucho de que esta es una suerte de rebelión popular o de cómo la tecnología puede terminar sometiendo al ser humano. Se tiene muchas interpretaciones porque no hay escritura. ¿Ya? Además de la Huaca de la Luna, ya acá le estoy poniendo una imagen, ¿ya? Ella termina siendo una imagen que está en dos lugares. Eso está en la Huaca del Brujo. En la Huaca del Brujo hay una imagen llamada la Danza de la Muerte. Si te das cuenta, no está por completo, pero hay un montón de cuerpecitos que están atados a una soga. Y adelante hay una persona como que los guía, ¿ya? Y como todos están al mismo ritmo, es como si estuvieran danzando para llegar a un hueco, ¿ya? En el centro de la plaza, que es como si estuvieran siendo llevados a morir. Aquí está precisamente la imagen de la rebelión de los objetos que les terminé diciendo hace un ratito, con el caso de los mochicas. Mira cómo las porras se transforman en humanos y atacan humanos, ¿ya? ¿Ya? O los escudos. Ya, mira esto, ya, especialmente interesante. Pero así como tienen ellos, tienes no solamente eso, también está el complejo del brujo. En el complejo del brujo tienes la huaca del brujo, donde está esta de la danza de la muerte, y tenés el caso de la huaca de Cao Viejo, ya donde está la dama de Cao. Esa es otra muestra de arquitectura que viene teniendo Mochica. ¿Ya? Pero también tiene la huaca rajada, donde está la tumba del señor Recipán, donde se encuentra este gobernante ataviado de un montón de objetos o prendas de lujo, collares, pecheras, orejeras, narigueras, eh, ¿cómo se llama esto? Collares con cuentas de oro por un lado y de plata por el otro, y plata por el otro, que implicaba el sol y la luna. Entonces, esta es parte del desarrollo tremendo que va a terminar teniendo Moche como pueblo orfebre y metalurgista. ¿Ya? No se olviden de eso, por eso destacan las finas joyas que se han encontrado en estas tumbas. Tesoro, y no habían otras tumbas donde también destaque la orfebrería de este pueblo, pero por supuesto, lo que pasa es que en muchos lugares en el Perú lo que terminamos teniendo es gente que se dedica al saqueo de tumbas. Y eso se hizo desde que vienen los españoles, ¿eh? Ya, pero en el paso del tiempo esto ha sido un saqueo tremendo, porque son objetos de oro y la gente roba. Los huaqueros no lograron descubrir al señor Zipán, felizmente. Ya hicieron una excavación, pero más abajo de esa tumba está el señor Zipán, que Walter Alba lo va a encontrar para la ciencia. Así como hablamos de esto, bueno, dejemos a los moches. ¿Qué pasó al final con los moches? Bueno, lo mismo que le pasa a los moches, le pasa a los nazis, le pasa a los lima. Final de intermedio temprano, fenómeno del niño, ¿ya? Debilitamiento de la agricultura, debilidad de los gobiernos, ¿ya? Y esto va a terminar facilitando su crisis y que Wari termine expandiéndose y sometiéndolos a ellos. Como el tiempo, 1:16, nos hemos tomado casi 45 minutos, así que tenemos casi el mismo tiempo, un poquito menos, para poder hablar de los Nazca y luego ver tus dirigidas. ¿Hasta ahí alguna pregunta más que tengan, muchachos? Para ir viendo qué han puesto, aparte de jajaja. Ya, a ver. A ver, Profe, dígame. acerca de la cultura mural de Che, ¿Puedes hablar un poquito más fuerte, por favor? sobre la pintura mural de Ya. ¿Qué pasó? ¿qué Tienes destaca? que...
¿Qué es lo que más se representa? ¿Me estás poniendo tú? Sí, sí. Ya, mira, yo he ido al norte, he hecho viajecitos por allá, y lo que vas a ver en todos los centros arqueológicos, o sea, en todas las huacas que hay de Moche, es la imagen de Ayapaec. ¿Ya? Por eso se suele decir de que es el dios principal, porque todos lados lo terminan representando. ¿Ya? Si me preguntas qué destaca, lo que van a destacar son figuras rituales, principalmente de carácter religioso, mitológica, como la figura del dios Ayapaec. ¿Ya? Sigamos avanzando. A ver, Nazca. Cuando hablamos de Nazca, ya muchachos, muchachas, lo primero que hay que recordar es que Nazca se ubica en la zona de la costa sur, ya. Su centro se va a terminar encontrando en Ica, muy específicamente en el Valle del Río Grande. Es ahí donde encontramos un primer dato. Costa norte no es igual que costa sur, le decía hace un rato. La costa norte tú vas a terminar encontrando una serie de ríos que van a formar muchos valles. En la costa sur, los ríos tienen agua 6 meses sí, 6 meses no, están muy espaciados unos del otro, es un poco muy diferente la condición geográfica o el territorio de estos espacios para la región de los nazquenses. Nazca se desarrolla en el Valle Río Grande, necesita un punto de agua necesariamente para desarrollar su civilización, pero su expansión, y esa es una de las cosas que siempre ah, genera ya malestares con respecto a Nazca, es su expansión. ¿Por qué? Porque Nazca, como herencia de Paracas Necrópolis, es un pueblo guerrero, pero es un pueblo guerrero que no tiene mucha expansión. O sea, de Ica, solamente toma Ica y un poquitito, ya un poquitito de Arequipa, ya el Valle de Acarí, la zona del Yauca, no avanza más. O sea, con la fuerza militar que tenía, se supone que Nazca podría haber intentado por lo menos formar un imperio, pero no llega a esas dimensiones. Su expansión es bien corta, es bien diminuta. ¿Ya? Ahora, con respecto a su economía, los nazquenses van a tener como principal actividad económica la agricultura. No te olvides, si no son parte del Chapte, su principal actividad económica es la agricultura. Pero si no tienen, si no tienen muchos ríos y muchos valles, bueno, es que para eso están las tecnologías agrícolas. ¿Qué va a utilizar Nazca? Nazca usa canales de regadío, pero Nazca también Ok, utiliza el agua del subsuelo para el desarrollo del cultivo a través de las galerías filtrantes que vamos a poner en un rato. Ese dato que le estoy poniendo ahí como segundo check también es importante, porque no es que Nazca haya nacido o que el territorio de Nazca siempre haya sido un territorio árido, no fue así. Geográficamente hablando, climáticamente hablando, el territorio de Nazca fue variando en el tiempo. Al principio era un territorio con grandes bosques ya en la zona de Nazca. En una segunda fase, una fase intermedia, estos bosques van a comenzar a entrar en crisis. Entonces, el suelo se va haciendo árido. Y ante esa falta ya, de producción agrícola, o ante esa falta cada vez mayor de agua, se va a comenzar a utilizar el agua del subsuelo. ¿Ya? Y en la tercera fase es donde Nazca entra en un periodo de crisis total, ¿ya? Con respecto al clima, y la zona se seca. ¿Ya? Y al secarse es que los Nazca entran en crisis. Se va a utilizar más el agua del subsuelo mediante las galerías filtrantes, pero ya no va a terminar teniendo Nazca el mismo poder de antaño. ¿Ya? Me están preguntando por el tema, dice, profe, ¿se podría decir que el dios Ayapaec parece una fusión de teocracia y militaristas? Sí, ¿ya? Profe, me dice, ¿era complicado valles, desértico, galerías filtrantes? ¿En qué sentido, ya? Pero si me ordenas un poco la pregunta, te la puedo terminar respondiendo. ¿Ya? A ver, en el caso de Nazca, ya, me estás preguntando que era difícil hablar de valle y a la vez suelo árido. Espero que esa sea la pregunta, por eso estoy diciendo esto ahora. No siempre Nazca fue un territorio árido. Nazca terminó teniendo un desarrollo climático, ya ese es el punto especial, un desarrollo climático con variaciones, ya desde de un clima casi tropical, ya con una inmensa cantidad de vegetación, a un clima semidesértico y luego un clima árido, ya ese fue el tránsito. Mientras que el suelo se fue haciendo más árido, las tecnologías tenían que mejorar para terminar siendo productivo ese suelo hasta que ya no se pudo más y Nazca entra en decadencia. No sé si me dejo entender la idea. ¿Ya? No es que durante los 900 años del intermedio temprano Nazca siempre fue árido. No, hubieron cambios en el clima. Siguiente caso, ya en el caso de los Nazca. A ver, en el caso Nazca, el otro dato que hay que tomar en cuenta termina siendo que usan, como les he dicho, canal de regadío y la novedad terminan siendo estas galerías filtrantes. Las galerías filtrantes, pongo esta imagen por acá porque debe ser lo siguiente. Las galerías filtrantes terminan siendo
esto, ¿ya? Terminan siendo unas excavaciones, si se dan cuenta, que tienen una forma de espiral, ¿ya? Una forma de espiral. Pero esta forma de espiral, ya que es como una rampa que va bajando, va a bajar hacia el subsuelo. Y es en el subsuelo se termina teniendo el agua subterránea. Esa agua subterránea, ¿de dónde era? Eran filtraciones del agua de los ríos, ¿ya? Que terminaban permitiendo, en algunos casos, agua emposada y en otros casos, agua que fluía, ¿ya? La que le interesaba a los Nazca eran los dos, ¿ya? ¿Por qué? Porque, vamos a poner este ejemplo, yo no sé si alguno de ustedes lo habrá vivido, pero varios de ustedes que viven en Agustín, en otra parte de Lima, puede ser que tú vivas en un lugar alejado, en un cerro, literalmente, en un lugar alejado donde no llega el agua de Senapal. Entonces, se encuentran lugares donde hay agua en el subsuelo, y la gente excava, y tienen pozos, ¿ya? De aguas limpias, y las terminan consumiendo, hasta ahora. ¿Ya? Eso yo lo he visto en Villa María del Triunfo, o en Pachacute, o sea, la gente hace y hacía eso. Pero así como está el agua en posada, recuerden, ahora tú le puedes meter una maquinita y tienes una bomba para poder extraer el agua. Pero en esa época no, porque tú tenías que bajar al agua subterránea. Ahora, ¿qué pasaba cuando los ríos terminaban teniendo una mayor fluidez? ¿Ya? O sea, cuando la corriente era muy fuerte, pues la filtración era mayor y acá también habían aguas del subsuelo que terminaban corriendo a mayor velocidad, a mayor fuerza. Cuando esto sucedía, esta agua terminaba subiendo hacia la superficie y terminaba permitiendo irrigar el suelo en esta galería filtrante y terminar haciendo este territorio cultivable. Repito, ese es cuando todavía estábamos en un periodo de semiaridez, si lo tenemos que poner así. Pero mientras más seco el suelo, un poco más complicado. También en la economía desarrolla pesca, tienes el mar de Ica, tienes comercio. Ellos siguen el Valle del Río Grande hacia la sierra, ¿ya? Y llegan a Ayacucho y tienen contacto con los Huarpa, y ahí tienen contacto también con Tiahuanaco. O sea, no es un pueblo estático, es un pueblo dinámico, con contacto con otros pueblos y viene teniendo influencia sobre ellos, o va a ser influido por parte de esas poblaciones también. A ver, con respecto al tema del gobierno, a ver qué me están poniendo en las preguntas por acá. Claro, a esas galerías filtradas también se le llama puquios u ojos de agua. Sí. Ahora, en el caso de los nazquenses, hay que tomar en cuenta otros datos. Con respecto al gobierno, ya les he dicho, es del intermedio temprano, por lo tanto, el gobierno es una teocracia militar. ¿Ya? Eso no debemos olvidar. Pero, como les decía hace un rato, en el caso de los Nazca, los militares tienen más poder. ¿Ya? Eso es lo que viene en pregunta de examen de admisión, que Nazca es dirigido por una aristocracia guerrera. Parece que hay una élite militar que tiene, o es la que encabeza el poder de los nazquenses. ¿Cómo observamos eso? ¿Cómo sabemos quién tiene más poder que otros? ¿Ya? La respuesta es muy simple. ¿Ya? Pregunta, ¿ya? No me voy a ir a la época nazca, ¿ya? Me voy a ir a la actualidad. ¿Ya? Pregunta, supongamos que le da coronavirus. ¿Ya? Vamos a ponernos en términos muy actuales. Le da coronavirus a una persona de La Molina y a una persona de, no sé, pues de El Agustino. no, no, ni el Agustino, depende que sea el Agustino. Digamos de Pasamayito, ya, o de Ticlio Chico, ya, no sé, Villa María del Triunfo, zonas elevadas, altos niveles de pobreza, una inmensa cantidad de humedad. Pregunta, No, de La Molina ganó. ¿quién tiene mayores posibilidades de sobrevivir? La ¿Alguien de Molina. San Isidro o alguien de esa zona que te he mencionado? De La Molina. De Molina. Claro, pues la gente que tiene más plata, ¿por qué? Molina. Porque puede conseguirse medicamentos. Porque tienen recursos para poder conseguirse medicamentos, porque se enferman y no van a tener que ir a hacer una cola al hospital Revaliati o al 2 de Mayo, sino que se van a su clínica particular porque tienen plata, ¿ya? Entonces, no sé si me dejo entender la idea. En el caso de la arqueología, ya que no hay escritura, la muestra del poder termina siendo la tumba, ¿ya? Mientras más grande la tumba, ¿ya? Más poderosa la persona que tiene esa tumba grande, ¿ya? En este caso, si tú ves tumbas, los gigantes con mayores adornos de sacerdotes, porque el sacerdote era más poderoso que el militar, o viceversa. En el caso también de saber el poder, depende de la arquitectura. Digamos, si es que la construcción que más destaca, ¿ya? En un pueblo es el templo, es porque el sacerdote tuvo más influencia o más poder para influir en que se construya un templo, que es la muestra de su poder. Si es que la construcción o los templos... A ver, apaguen los micros, por favor. Si es que los templos... Un ratito, déjame terminar la idea. Si es que los templos terminaban teniendo, digamos, eran menos importantes y lo que importaba era una fortaleza militar o un centro urbano, significa que el sacerdote no tenía tanto poder. Entonces, en el caso de los nazquenses, se observa eso, ¿ya? Los templos están subordinados, son de menor importancia en comparación a las ciudades.
Este es un punto importante, pero se habla de que el guerrero tiene más poder, que el sacerdote ya no tiene el mismo peso que antaño. ¿Quién me iba a hacer una pregunta? Dila, por favor. Digo, haciendo una analogía con los egipcios, que también tenían tumbas enormes. Pero con eso implicaba de que los sacerdotes y que la idea de la vida y la muerte era fundamental para ellos. No estoy diciendo que para los moches no lo fuera, ¿ya? Pero en el caso, si tú me pones esto, hasta la época del Imperio Nuevo, ¿ya? Los templos y las tumbas terminaban siendo importantes. Entonces, no significa de que el sacerdote tenga más poder que el militar en el Imperio Nuevo egipcio, ¿ya? Ahí sí hay un poco de variación. A ver, sigamos con el caso. Repito, los militares tienen poder y ¿cómo se muestra este poder? Repito, en sus tumbas, en las construcciones de los centros urbanos. Y otra cosa importante eran las famosas cabezas trofeo, ¿ya? Las cabezas trofeo son estas, ¿ya? Lo que hacían los nazquenses era, al parecer, enfrentar pueblos, derrotar a sus militares de otro pueblo y como muestra de su victoria le terminaban cortando la cabeza a los militares derrotados. Así como se hacían los sacrificios de los moches, ya cortando cuellos, ellos cortaban cabezas, ¿ya? A estas cabezas las terminaban disecando, ¿ya? Las servían las cabezas, se hacían un chilcano de cabeza con eso, la piel se terminaba secando, mira acá, los ojos, no tiene ojos, ¿ya? ¿Ya por qué? Porque sacaban el globo ocular, que tiene mucha agua y el agua pudre el cuerpo. Sacaban el globo ocular, sacaban la lengua, ¿ya? Así que por lo general los párpados y la boca la terminaban clavando con espinas como si fueran grapas. A este pata, mira, le han hecho un hueco en el cráneo, ¿ya? Para terminar metiéndole una soga. Soga que entraba por acá y que salía por la parte posterior del cráneo y luego la terminaban amarrando al cinturón. Las cabezas eran un símbolo de estatus, de militar, un símbolo de poder, eran un símbolo de poder que representaba, ya que era la experiencia militar que terminaban teniendo. Entonces, eso era parte del poder político de los nazquenses. ¿Qué representaba esta cadena de trofeo? Como le estoy diciendo, poder, jerarquía militar, pero además de eso, amedrentamiento, atemorizar. ¿Ya? Yo siempre pongo este ejemplo, ¿no? Imagínate a un... Tú, bueno, ahora no puede salir porque esto que queda, ¿no? Pero ustedes que alguna vez lo han hecho o que lo piensan hacer, ya te vas a una fiesta, ¿ya? Llegas 2, 3 de la mañana a tu casa, ¿ya? Aunque ustedes nunca lo han hecho porque son menores de edad o recién tienen 18 años, ustedes jamás han salido de su casa esa hora, ¿ya? Pero te encuentras en el camino con una persona, ¿ya? Que tiene un gorrito, ¿ya? Que viene teniendo un polo ancho, que viene teniendo un pantalón chavito, que viene teniendo sus zapatillas de marca, y que tiene acá un corte en el rostro, ¿ya? Y que camina achorado. Tú lo ves a media cuadra y tú dices, ese pata me va a robar. Él está utilizando símbolos, ¿ya? Su simbología es, yo soy malo, ¿ya? No te metas conmigo, causa, porque vas a perder, ¿ya? Es su simbología. Lo mismo es lo que hacen los nazcas. Utilizan ellos militares, vienen con sus porras, con sus cuerpos fornidos, con cortes en el cuerpo, ¿ya? ¿Qué va a pasar? Pero encima tienen cabezas trofeo, cabezas de otros humanos, ¿ya? Yo maté a otros, así como maté a otros, también te puedo matar a ti, papi, ¿ya? Esa es la imagen precisamente que los nazcas quieren dar. Por eso la imagen del amedrentamiento, la atemorización. Ahora, otra de las cuestiones importantes es que esto no solamente está ligado a rituales, ¿ya? O a temas de amedrentamiento, es un tema religioso. Recuerden este dato siempre, ¿ya? Y se los voy a volver a mencionar cuando hablamos de Wari. No es Dios quien crea a los hombres, ¿ya? Son los hombres quienes crean a sus dioses. Si Nazca es un pueblo guerrero, su dios tiene que ser un dios guerrero. Y acá se pone la imagen precisamente del dios Kon, ¿ya? El dios Kon está ligado al mar, pero el dios Kon también es un dios guerrero. Miren, aparece ahí la imagen de un ser. Aparece la imagen de un ser, que es un ser felínico, o tiene una máscara de felino, que viene teniendo en una mano una porra, y en otra mano viene teniendo la cabeza de un ser humano, ¿ya? Esta imagen de ahí, ¿ya? Es la misma que le estoy poniendo acá, ¿ya? Pero de manera vertical, ya esa es la figura de este ser, ya, porra en mano y cabeza, es un ser medio volador, es un felino volante que mira, tiene varias cabezas en su haber, que representa precisamente un dios guerrero, es un recolector de esto. Por eso se menciona, ya, de que ya es probable esto que le estoy poniendo por acá, que las cabezas terminaban siendo también entregadas como ofrenda, es decir, los militares la obtenían como parte de sus guerras y luego se le entregaban a sacerdotes. Y estos sacerdotes, como lo hemos hablado para los chavín, se meten alguna droga y entran en contacto con el plano espiritual de los dioses y para terminar teniendo el apoyo de los mismos, lo que hacían era terminar entregando estas cabezas trofeo al dios y el dios regocijado por el tributo que le están dando,
pues terminaba dando pues un mejor clima, una mejor predicción, una mejor economía, mayor poder para los Nazca. Es parte de sus rituales y la gente lo cree. Y la gente está convencida de que esas guerras victoriosas le están dando poder y beneficio. En el caso de la cerámica, lo que le decía hace un rato, ¿en qué destaca la cerámica de los Nazca? Es que es una cerámica polícroma, ¿ya? Van a utilizar hasta 16 tonalidades de colores diferentes, con poco uso del azul y el verde. Por eso le estoy poniendo de que eso era solo para fines religiosos. Es decir, cuando había un fardo con características funerarias, ¿ya? Porque era para un muerto, se utilizaba el color azul y verde. Si era una imagen donde se va a representar la figura de un dios, entonces azul y verde se ponía. Pero no se ponía para una cerámica que represente agricultura o que represente pesca, no, ya solamente con fines religiosos. Recuerden que el azul y el verde son los colores del mar. El mar es naturalmente azul, pero tiene unas tonalidades turquesas, ya como parte del mar de Ita. Yo siempre menciono, los que tengan o hayan tenido la oportunidad de viajar a las playas de Paracas, ¿ya? Nada que piel el Caribe, hermosísimas, ¿ya? Y son los colores, precisamente esas tonalidades del azul y verde, que ellos respetan mucho porque lo consideran divino. Otra característica de la cerámica es el horror al vacío. La cerámica va a ser pintada en su totalidad, con una serie de imágenes y detalles, de seres mitológicos o de actividades humanas que terminan realizando, pero todo es pintado, ¿ya? Solamente dejan sin pintar, mira tú, el doble pico y el azapuente y la base, pero todo lo demás termina siendo dibujado por completo, ¿ya? Lleno de colores y de imágenes, ¿ya? La otra característica es porque destacan, dice acá, por el desarrollo de lo pictórico sobre el escultórico. Esa fue pregunta de admisión de Villarreal, ¿ya? ¿Por qué escultórico? Porque hay muchos huacos, como el que les estoy poniendo acá, que es un huaco escultórico. ¿Ya? Este es un huevo escultórico. Están dando la forma de lo que quieren representar. No se olviden que te dije esto como chica. Tienen la forma de un ave, pero sobre esa escultura pintan y dibujan. Miren los colores de las alas, el color del ojo, el color del pico. O sea, le están poniendo detalles especiales como parte de este desarrollo de lo dibujado, lo pintado sobre la escultura. Lo pictórico sobre lo escultórico. ¿Ya? A ver, ¿qué ponen ahí? Ganso, dice Yampiero. No lo jales nomás. ¿Tiene una cabeza clava? No, tienes que tener cuidado. No es lo mismo cabeza clava, ese es Chavín. Cabeza trofeo es para los Nazca. No estés pensando ahorita en eso. Estás equivocando de cabeza. A ver, sigamos avanzando. ¿Ya? Sigamos avanzando. A ver, ¿qué otra cosa más podemos ver sobre los nazquenses? Vamos a ponerlo por acá. Bueno, el otro punto que tenemos que ver es el tema de la arquitectura. Ya, está sobrado que te lo diga. ¿Verdad? Si estamos en Nazca, Ica, ¿cuál es el material para la construcción? Arquitectura, material adobe, ¿ya? Base. ¿Qué más? ¿Ya? ¿Qué más? Lo que van a destacar para ellos son centros urbanos ceremoniales, pero hay que tomar en cuenta datos. Hay tres construcciones que son importantes para los nazcas. Cahuachi, La Tinguiña y Estaquería. En el caso de Cahuachi, dice acá, Cahuachi es el mayor centro administrativo y religioso. ¿A qué te refieres con eso? No te olvides, ¿eh? Es un centro administrativo, es una ciudad. Pregunta, examen de admisión. ¿Cuál es el principal centro administrativo de la cultura nazca? Y la respuesta era Cahuachi. Profe, ¿Cahuachi fue construida por Nazca? La respuesta es no. Cahuachi es una construcción de la época Paracas. Pero no te olvides que Paracas Necrópolis es el papá de los nazquenses. Ya Nazca es una continuidad política y cultural más autónoma, más desarrollada, pero Paracas es la base de este pueblo. ¿Ya? Ahora, centro religioso, ¿por qué? Es ahí donde viene un tema de discusión también. Parece que Cahuachi al principio solo cumplía funciones administrativas. Y en el paso del tiempo, se va a terminar convirtiendo en un centro religioso principal de peregrinación. ¿Qué significa peregrinación? De viaje religioso. La gente llega hacia allá. ¿Qué se ha encontrado en Cahuachi? Un montón de cabezas trofeo. ¿Ya? Profesor, ¿por qué ahí? ¿Ya? Por lo que te decía hace un rato. Al parecer, cabezas de militares derrotados de otros pueblos eran llevadas hacia los sacerdotes y los sacerdotes hacían ofrendas y sacrificios, ¿ya? Así que esto es el caso de Cahuachi, pero no se olviden, es la capital, ¿ya? Pero así como está ello, está la Tinguiña. ¿Qué pasa? Como te decía, al parecer Cahuachi cambia de condición política a condición religiosa. ¿Por qué? Porque parece que Nazca se va a hacer una sociedad más compleja. Y al hacerse una sociedad más compleja, pues ahora termina requiriendo una ciudad capital pues mucho más
desarrollada, hay que ponerlo así, más grande para una mejor organización, con mayor cantidad de recursos, con una burocracia o con un sistema de administración mejor. Entonces, como que Cahuachi era muy antiguo, entonces se construye algo así como una nueva ciudad capital administrativa, ¿ya? Algo así como Brasilia, ya para Brasil, esa es la Tinguiña. Y luego viene Estaquería. En el caso de Estaquería, no es que estaquería, sino que estaquería terminaba siendo llamado así por las estacas, ¿ya? Se encontraron un montón de estacas que formaban cuadrículas y al parecer lo que ellos estaban haciendo era poner cuadrículas para poder observar el cielo, ¿ya? Para poder hacer proyecciones de las estrellas y con eso poner las representaciones de constelaciones. Cuestión especial. ¿Qué es lo más importante de todo esto? Que Nazca lo que tiene es ciudades, ¿ya? Esa es la parte importante. Nazca es el primer pueblo que va a terminar teniendo ciudades habitadas, con un urbanismo planificado, y digo planificado ¿por qué? Porque ellos van a terminar haciendo sus construcciones con ejemplos básicos, ya lo voy a poner por acá. Esto de acá terminaba siendo su centro de gobierno, ya, o sea, ahí estaba, digamos algo así como el palacio del gobernante, ya. Aquí estaba la zona de recaudación de impuestos, aquí estaba el templo, aquí estaba, digamos, el cuartel militar, y acá tú terminabas teniendo viviendas para los nobles, y acá terminabas encontrando viviendas para quién, ¿ya? Si ya había viviendas para el noble, acá ¿quién tenía viviendas acá? ¿El pueblo? ¿Qué dices tú? Habla, abre tu micro y dime, ¿había viviendas para el pueblo dentro de la ciudad, sí o no? No, Sí. No, no, el pueblo vive afuera, ¿ya? Acá viven los artesanos, ¿ya? Que hacen objetos de lujo para el gobierno. Y todo esto de acá está amurallado, ¿ya? Esa es una característica especial. Así es una ciudad nasquense, planificada, ¿ya? La gente no puso su casa donde se quería, había centro de gobierno, vivienda de los nobles, vivienda para los artesanos, que hacen productos de lujo para el noble. Fuera, acá vive el pescador, acá vive el pastor, acá vive el agricultor. Ellos no viven dentro, viven fuera, ¿ya? Esa es parte precisamente del urbanismo que Nazca va a tener. ¿Cuántas ciudades? Solo tres. Profe, esa es revolución urbana. No, son tres nomás, pero no se han multiplicado. ¿Quién multiplica esto? Wari, ¿ya? Wari. Por eso es que la principal característica de los Wari es el desarrollo del urbanismo, ¿ya? No se olviden, ¿ya? Pero es herencia de lo que Nazca hizo. Wari simplemente lo mejora, lo multiplica. A ver, el otro dato, el tema de las líneas de Nazca. Ya para ir acabando también. Como nunca va a acabar temprano. A ver, en el caso de las líneas de Nazca, ¿qué es lo que vamos a encontrar? A ver, mira tú. Se le llama geoglifo. Glifo es algo así como inscripción, ya, grabado, escritura, ya. Pero esa es grafía, ¿no? Pero es algo así como grabado, ¿ya? Geo significa tierra, entonces son grabados en la tierra, ¿ya? Eso es lo que es las líneas de Nazca. Ahora, cuando hablamos de la línea de Nazca, primero, ¿dónde se ubican? ¿Ya? Se van a ubicar en las pampas. ¿Qué es una pampa? Es un territorio plano, extenso y seco, ¿ya? Esa es una pampa, ¿ya? Ahora, las pampas donde se encuentra la línea de Nazca son tres. La línea de Palpa, Nazca e Ingenio, la Teñica, territorio sumamente seco y árido, ¿ya? Ahora, ¿qué es lo que se va a terminar poniendo? Bueno, la mayor cantidad de líneas de Nazca son líneas, nada más, son líneas rectas. Eso es la gran mayoría de las líneas de Nazca. Eso, pero tú pones principalmente, es que principalmente no es igual a mayoritariamente. La mayoría de las líneas son solamente líneas rectas, ¿ya? Pero las más destacadas terminan siendo aquellas que tienen imágenes con forma de animal, ¿ya? ¿Cuáles son? Las clásicas, ¿no? El mono, la araña, el colibrí, la ballena, ¿ya? El perro, la iguana, un montón de animales precisamente que son representados. Ahora, ¿por qué se mantienen visibles hasta la actualidad? Uno, clima seco, lluvias casi no hay, garúas cada décadas, ¿ya? O sea, seco, la lluvia no va a terminar permitiendo que eso se termine mojando y se haga barro y se terminen eliminando las líneas. Lo que sí hay que tomar en cuenta es que los Nazca también hacen otras cosas. El suelo, como le estoy poniendo por ahí, es un suelo rico en óxido ferroso. Entonces, profe, ¿qué pasa? Es que el óxido ferroso, ¿ya? ¿Qué es lo que pasa? Es fierro, es un suelo metálico. Pero como tiene contacto con el oxígeno, se oxida. Por eso óxido ferroso.
Eso da esta apariencia de suelo rojizo. El suelo abajo es blanco, pero en la parte superior, como tiene este óxido ferroso, le da ese color rojizo. Es que lo que hacían ellos, solamente limpiaban, ya sacaban la parte superficial del óxido ferroso y quedaba una línea blanca. Por eso es que ahí en la imagen se pone como una suerte de contraste. En lo rojo, lo blanco termina destacando con facilidad. ¿Ya? Entonces eso es lo que ellos terminaban teniendo. Entonces, ellos lo que hacían era, sacaban un poco del óxido ferroso del suelo y al ladito de esta parte de óxido que sacaban ponían piedras, ¿ya? Piedras pequeñas al costado. La piedra no permite de que el aire, que también corre muy poco, que el aire termine moviendo la arena para terminar tapando las líneas. Entonces con eso le terminaban poniendo como pequeñas vallas. Hay algunas líneas que terminan teniendo profundidades de 5 centímetros, 30 centímetros, 1 metro, ¿ya? Dependiendo, ellos conocían mejor su suelo que nosotros. Pero era parte de eso importante porque las líneas no se borran, no porque hayan sido hechos por extraterrestres, por Anunnakis, ya, o cosas por el estilo, ya, por si acaso. ¿Quién lo descubre? Bueno, para la ciencia, quien lo descubre termina siendo Toribio Mejía Céspedes. Toribio Mejía Céspedes, ¿ya? Que fue ayudante de Julio César Tello y luego se fue haciendo su propio nombre, terminó mencionando de que las líneas de Nazca eran caminos ceremoniales. Ahora, camino ceremonial, ¿por qué? Él mencionaba de que los pueblos de los alrededores le habían mencionado de que esas líneas que estaban ahí representaban imágenes de los tótems, ya de los seres sagrados, de los animales sagrados de las diferentes tribus. Entonces ellos terminaban teniendo sus tótems y ¿qué es lo que hacía la población? Daba vueltas alrededor de los tótems en el momento de que se le tenía que rendir culto y de esa manera, y por eso estaban ahí las líneas. Eso es lo que él mencionaba. Caminos ceremoniales, ya, pero ligados a tótems o animales sagrados que eran las divinidades de cada una de las diferentes tribus. Esa es la imagen que tiene Toribio Mejía Céspedes. A ver, están hablando mucho. Ya, la imagen de los eques, ya, sí, ya, eso es lo que vamos a ver en un rato. Entonces, vamos al punto. Mira, así como lo planteaba Toribio Mejía, está la señora María Reich. María Reich, ya, alemana ella, vino como profesora de matemática para una familia, para estudiantes niños, ya, de una familia de plata en el Cusco, y luego se quedó sin chamba y vino a Lima y trabajó en un bar, pero bar de una élite de intelectuales San Martinos en el centro de Lima, y es ahí donde conoce a Paul Kosok, y Paul Kosok le dijo a María Reis, María, ¿no quieres darte un paseíto? Te va a llevar al desierto. Y la llevó al desierto en la zona de Ica y le hizo conocer las líneas. Y ella se enamoró de las líneas de Nazca. Y es ahí donde se quedó a trabajar toda su vida, ya, toda su vida. Y ella va a terminar elaborando una serie de teorías sobre el caso. Ella plantea de que las líneas de Nazca son calendarios astronómicos. Ella hace una relación. Ella menciona que así como los sumerios en Mesopotamia, ¿ya? Terminaron agarrando estrellas y de una forma en las constelaciones como Tauro, Piscis, Capricornio y demás, pues los Nazca hicieron exactamente lo mismo, ¿ya? Simplemente de que no podían poner la imagen de un toro porque no conocían un pinche toro, ¿ya? Ni un león, así que ellos terminaban poniendo la imagen del mono, del colibrí, de la araña, animales que eran conocidos para ellos, ¿ya? Esta imagen de acá, por ejemplo, no la del avión, sino esta imagen de la cola del mono, representa la luna, ¿ya? Y esto se ve en muchísimos pueblos, ¿ya? Pero es parte de lo que ella decía, que estos eran calendarios ligados precisamente al conocimiento astronómico. Clima, ¿ya? Clima. Se decía, cada una de estas imágenes terminaba sirviendo para poder identificar constelación, ¿ya? Constelación con periodo de tiempo, periodo climático, ¿ya? Entonces por eso lo terminaban haciendo. John Reinhardt, holandés, terminaba planteando una teoría diferente. Él ya no habla de estas líneas que tienen representación de animales. No le interesa. Lo que le interesa son las líneas que son líneas. Eso es lo que le interesaba. ¿Por qué? Porque lo que él terminó observando es que estas líneas que terminaban siendo rectas, terminaban siendo caminos que representaban que eran algo así como una memoria de dónde están los ríos subterráneos, ¿ya? Y de esa manera poder aprovechar el agua de los ríos subterráneos para su uso. Eso es lo que menciona John Reinhardt, ¿ya? Pero también, y yo siempre pongo este dato, de que luego aparecieron investigaciones japonesas, que es lo que se conoce ahora, que estas líneas terminaban siendo algo mucho más grande. Las líneas de Nazca y las líneas de Paracas, ¿ya? Las líneas de Paracas
terminaron siendo toda una suerte de trabajo en el paso de las décadas y centurias para terminar siendo un camino. No un camino para ver el tema del agua subterránea, sino un camino que terminaba guiando a la peregrinación hacia Cahuachi, porque todas las líneas de Nazca y Paracas llegaban hacia Cahuachi. Entonces era una forma de poder guiar a la gente que se iba hacia la zona de Cahuachi. ¿Cuál es la diferencia entre las líneas de Paracas y las líneas de Nazca? Creo que se le decía la vez pasada. Las líneas de Paracas se terminan haciendo en las laderas de los cerros y son visibles con imágenes antropomorfas. En cambio, la de los Nazca terminan siendo puestas en un plano horizontal, ¿ya? Y no son vistas precisamente desde el suelo con facilidad. Por eso dice que solamente se puede observar desde el cielo, ¿no? Y es donde vienen las teorías conspirativas de que es extraterrestre y no tiene absolutamente nada que ver, ¿ya? Por lo menos no para tu examen. Ya si tú lo crees, bien por ti, pero para tu examen nunca vas a terminar respondiendo eso. ¿Qué pasó, insisto, con el tema de Mochica y Nazca? No se olviden, lo que va a pasar con Mochi y Nazca es que entran en crisis por un fenómeno del Niño de finales del Intermedio Temprano, que será aprovechado por otro pueblo que es Huarpa. Pero a Huarpa, Huari, lo vemos en la clase próxima, ¿ya? Así que estamos con tiempo. Vamos a leer algunas de las preguntitas y vamos a ver tus dirigidas también. A ver, ¿qué me están poniendo acá como chat? Dice, ¿conoció las verdaderas líneas de Nazca? Claro, estoy. Dice, ¿parece un andén? No, porque el andén, o sea, si bien está la de los Paracas, ¿eh? Está puesta en las laderas de los cerros, el andén es para cultivar, ¿ya? Habían monos en la costa, monos y moros en la costa también. El caso de estos animales, que no se olviden, estos pueblos se están manejando, se están moviendo de un lugar a otro, o sea, no son estáticos, no es que todos los najienses hayan vivido toda su vida metidos solamente en Ica, ya han tenido contacto con otros pueblos. Repito, ellos viajan a la zona de Ayacucho, ya, o sea, hay contacto cultural, no se olviden, ya. A ver, vámonos con las preguntas de la dirigida. También está en tu aula virtual. Espero que ya lo hayan terminado observando, se han ido revisando algunas preguntas. Vamos a ver esto ahora. ¿Se puede ver, por favor, la dirigida? ¿La ven ustedes en su pantalla? Por favor, No. díganme que sí. ¿No se ve la dirigida en la pantalla? No lo Imagen de visualizo. Word. Se Solo ve el se ve- PowerPoint. Ajá, el PPT. Se ve el PowerPoint, ya, entonces tengo que ponerlo así. ¿Y ahora sí se ve? No, Sí, ¿Sí se ve la dirigida en pantalla? Sí, 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 profesor. ahora sí, ahora sí. Chévere. yes. Sí, profesor. Ya, bacán. Entonces veamos. Ya, no sé si han estado resolviendo. Dice, pregunta 1. Identifique cuál de los siguientes enunciados contiene información que no corresponde al intermedio temprano de los Andes. Que no corresponde, ¿ya? Dice, A. Desarrollo de ingeniería hidráulica, particularmente en la costa peruana, ¿ya? Hay tecnología hidráulica, por supuesto. Utilizar el agua del subsuelo con Mochi y con Nazca es verdadero. B. Existencia de sociedades con teocracia militar en el poder, verdadero. Alto desarrollo alfarero, especialmente en sociedades costeñas, como Mochi y Nazca, verdadero. Desarrollo de la segunda síntesis cultural panandina. La primera síntesis cultural termina siendo ¿quién? Chavín. Y la segunda es Huari. Huari. Pero Huari no es el intermedio temprano, sino el horizonte medio. Así que la que no corresponde es la D, ¿ya? Entonces, como muchos están participando, entonces yo voy a poner por acá, te voy a preguntar, ¿ya? Así que me vas a responder a quien le diga, ¿eh? ¿Ya? Me va a terminar respondiendo entonces la pregunta 2, me la responde Estefano Moreno, ¿ya? A ver, Estefano, quiero ver tu respuesta en la pregunta número 2. Te escucho, Estefano. Dice, las ¿Uno cuál era? Pregunta 2, Estefano. Las culturas prehispánicas, los demás se callen, por favor. Las culturas prehispánicas de la costa emplearon diversas técnicas para obtener una mayor producción. Una de estas fueron los acueductos subterráneos que se caracterizaron por habla. Tú diste ese examen. Lo he dicho varias veces, ¿eh? Déjenle, Estefano, no lo pongan en el chat, déjalo a él. Lo quiero escuchar. Estefano, ¿estás vivo? ¿Cuál es Estefano? Ya, pero no te he escuchado, pero te quiero escuchar. La C, ¿ya? Su compañero dice el aprovechamiento del agua del subsuelo, ya lo hemos repetido varias veces, esa termina siendo la clave. Muy bien, muchachos, sigamos avanzando por acá. A ver, pregunta número 3, dice,
Debido a la ausencia de lluvias que caracteriza la costa, los mochicas se vieron en la necesidad de crear innovadores y creativos sistemas hidráulicos con el propósito de almacenar la abundante agua de los ríos, ya en los meses de verano. Para ello destacan la construcción de qué. Si yo necesito almacenar, ya, ¿qué cosa es lo que requiero? ¿Ya? ¿Qué cosa es lo que requiero? A ver, habla. Galerías filtrantes, esa es Nazca, así que la A no puede ser. ¿Ya? Huachaques, un huachaques no es tanto precisamente para ellos, eso es chimú. ¿Ya? Grandes canales y represas, y cochas y camellones. La clave termina siendo la C. Los grandes canales sirven para canalizar el agua de los ríos, ¿ya? Y la represa, ¿qué cosa es? Las represas terminan siendo los diques, ¿ya? Son como las compuertas para terminar evitando de que el agua regrese al río y la pueda terminar teniendo en posada en un lugar. O que el agua siga avanzando y termine desbordando precisamente aquella represa o aquel gran pozo que he terminado teniendo. Así que la mejor es la C de casa. Y los camellones, como están diciendo, es Tiahuanaco, así que no tiene nada que ver con ellos. La 4 me dice, con respecto a las características políticas del pueblo mochica, establezca el enunciado incorrecto. A. No existió un gobernante unificado. Ese es falso. Y esa es la clave porque me están pidiendo el incorrecto. Las mujeres forman parte de la élite. Verdad. El señor Esipán y la dama de Cao fueron contemporáneos. Falso. Ah, lo falso. Entonces creo que me he equivocado. No existió un gobierno unificado. Ah, no, pues eso es correcto. No existió. La C dice, el señor Esipán y la dama de Cao fueron contemporáneos. Te dije hace rato que no. ¿Ya? Que ellos eran de épocas diferentes. La clave es la C. Dice, el centro del gobierno era ejercido desde la Huaca Luna. Bueno, cuando se terminó mencionando inicialmente de que el poder en Mochica era unificado, se terminaba mencionando esto, pero más se mencionaba que era la Huaca del Sol como centro de poder. Así que mejor clave es la C de casa. ¿Qué representa Ayapaec en la cultura mochica? Les dije eso hace un rato. Ayapaec representa a un ser mitológico que representa el ejército mochica en las guerras con otros pueblos. ¿Ya? Así que por lo tanto es la clave A. ¿Ya? La clave A. Pregunta número 6. Dice acá, indiquen los enunciados correctos con respecto a Mochica. Dice, 1. Entre los frisos de sus templos encontramos imágenes de sacrificios humanos. Claro, estaba esta imagen de la danza de la muerte que les hablaba en la Huaca del Brujo. Dice, en la tumba de la Dama del Caos se observa entre sus ofrendas una gran diversidad de joyas. Claro, orejeras, aretes, como una suerte de pendientes para terminar colgando, para terminar uniendo su suerte de chalo, chaleco que venía teniendo. Un montón, un montón. Así que la 2 es correcta. La 3 me dice, su cerámica usaba hasta 7 colores. No, hasta 7 colores usan los tiahuanacos. ¿Ya? Moche solamente es dícroma y hasta 3 podría ser. La 4 me dice, Ayapaec es la única deidad a quienes rendían culto. No, son politeístas. Es su principal divinidad, pero no la única. Así que en la 6 la clave es la A. 7. Nazca creó una tecnología hidráulica. No sean precoces, ¿ya? Giampiero, Sai, Gabriela, Miriam, damos parte por parte. Yo sé que ustedes saben, pero vamos parte por parte, ¿ya? Dice, Nazca creó una tecnología hidráulica con la que logró extender los espacios de captación y concentración de aguas, tanto para el consumo como para ampliar los campos cultivables en la región. Dichas construcciones son llamadas, Nazca, ¿cuáles son? Las galerías filtrantes de dedo. ¿Ya? Pregunta número 8. Dice, en el año 2005 el arqueólogo Johnny Isla ya realizó investigaciones sobre una serie de geoglifos hallados en el pueblo de Jauranga, Ica, que tuvo presencia en población Paracas. Dice, en ellas se aprecian figuras antropomorfas, ya si es antropomorfo ya no es Nazca, es Paracas, principalmente dispuestas en las laderas de los montes. Gracias a esto se puede inferir que Paracas y Nazca, no, si los dos hacen líneas, unos antropomorfos y otros zoomorfos, es porque tienen algún tipo de continuidad cultural. Se relacionan porque la segunda sometió a la primera, ¿ya? No hubo guerra entre ellos, son una continuidad. ¿Pertenecen al periodo intermedio tardío? No, ¿ya? Recuerden que Paracas es formativo superior, más que intermedio temprano. C, son parte de una continuidad cultural. La clave C. Así la D, fueron sometidos por el imperio Wari. Bueno, Paracas no, porque ya había desaparecido, así que la mejor clave es la C de casi. Pregunta 9, 2 más y nos vamos. Extraño esas palabras culturalmente muy apreciadas. Pregunta 9 dice, no es una característica relacionada con la cultura nazca del periodo intermedio temprano. ¿Su gobierno fue encabezado por una aristocracia militar para los nazca? Sí. ¿Difunden el uso de la policromía en la cerámica de Tiahuanaco? No.
los Nazca van a influenciar en la policromía de Huarpa, ¿ya? Pero no de Tiahuanaco ya era polícromo. Dice, C, su principal divinidad fue Con, sí, lo vemos ese gato con características militares, y ante su crisis fue invadida por Wari, sí, ante su debilidad Wari los termina sometiendo, así que la clave es la B. Y la última me dice, fue una característica de la cultura Nazca. ¿Cuál es característica de los Nazca? Dice, desarrollaron una amplia red de caminos, Nel, eso es de los Wari, ¿ya? B, construyeron un extenso sistema de andenes, Nel, eso es de Wari. Tuvieron una cerámica polícroma muy elaborada, verdadero, y establecieron colonias en diversos sitios ecológicos, eso es Tiahuanaco, la clave C de COVID, ¿ya? Así que eso es tus claves. Tienen ahí algunas preguntitas extras para terminar jugando, ¿ya? ¿Cuál era la 1? ¿La 1 cuál era? ¿La 1 de cuál? ¿De las La dirigidas? dirigida. Ay, estamos en la 10 y pronto por la 1. ¿Ya? ¿Cuál es la clave ahí en la 1? La D. Trova. La D. Diazepam. Ya con mi clase dice, Diazepam. ¿Ya? A ver, te doy unita, ¿ya? Unita más, para que te vayas contento. Dice, pregunta 1, ya de la domiciliaria. Al periodo de desarrollo de las sociedades Moche, Nazca, Lima y Huarpe Recuay, entre otras, se han dado diferentes denominaciones, de acuerdo a las perspectivas de investigación arqueológica. O sea, cada arqueólogo, los investigadores, le van a poner un nombre a la época. Entre ellas, no se adecua a este periodo. Recuerden que a este periodo se le llama intermedio temprano, que está en la B. También se le llama el periodo de los maestros artesanos, que está en la D. Se le conoce con el nombre de sociedades hidráulicas, que está en la A, pero no los estados regionales. El nombre de estado regional es el nombre que le da Lumbreras a la época de el intermedio tardío. Así que la clave es la C de casa, ¿ya? Así que las demás, muchachos, para que te lo entretengas, ¿ya? Son sus claves. Tenemos 2 minutitos. ¿Alguien quiere hacer alguna pregunta? Tiene el micro abierto para hacerla. Pregunta del tema, por favor, si alguien quiere hacer algo. ¿Este tema es frecuente en San Marcos o en Villa? Mira, han habido preguntas. No son frecuentes, pero han habido preguntas. Sobre Moche, sobre Nazca han preguntado de la aristocracia guerrera, han preguntado sobre Cahuachi, han preguntado sobre el caso de María Reis con los calendarios astronómicos. Lo último que preguntaron, se los puse arriba, era el tema del uso del agua del subsuelo, ¿ya? De los Moche, o de los Moche de los Nazca para la costa. En realidad no han preguntado mucho, pero esa es una de las preguntas básicas siempre de los alumnos, ¿no? Profe, ¿qué preguntan más? Bueno, aparte de incas y virreinato y independencia y ¿qué más? Y prosperidad falaz y oncenio y república aristocrática, después viene todo disperso, ¿ya? Así que no es una cuestión de qué pregunta más. Para San Marcos tienes que saber todo. A ver. ¿Algo más, muchachos? Falta un minutito. ¿Nada más? Oye, qué peso este. ¿Cuál es la pregunta en la 7, muchachos? ¿Cuál es la respuesta en la 7? Respóndale a Kevin, por favor. La respuesta es galerías filtrantes, que ya en la pregunta número 7. Ya. La Bueno, D. muchachos. Siendo las 2 de la tarde, entonces me despido. La siguiente semana tenemos que ver Horizonte Medio. Vamos a hablar de Tiahuanaco y Wari, así que si vienen repasando, terminamos haciendo más fluidos y sus preguntas más directas. Así que nos vemos, muchachos. Un gusto verlos. Ya, profe, muchas gracias. Cuídense.